Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani Bermúdez Yo soy Fidel de Tobar. y hace unos días nos llegó una cajita, un paquetito de Umaru invitándonos a su intercambio de mangas. Así que vamos a proceder a ello, si os parece bien. Estas reviews las hemos emitido en directo en mi canal de Twitch, así que podéis pasaros por allí si queréis y ver el vídeo completo. Hemos decidido que íbamos a presentarlos y a hablar de mangas con todo el respeto que nos merece, porque conocemos el trabajo que hay detrás de la creación de manga, y para ello hemos creado este Manga Café. Sin más dilación, podemos Empezamos empezar con el primer título, a ver si os lo, con si el lo primero. conocéis. Esto a mí me cuesta de pronunciar, así que yo lo voy a enseñar y lo pronuncias tú. Beastars, volumen 1. Yo habíamos visto el capítulo de anime. Hay muchas cosas que me han sorprendido gratamente. No tenía muchas expectativas con toda la narración con animales, porque no lo consideraba necesario para contar una historia, pero la realidad es que es imprescindible para esta historia. O sea, no se podría haber contado con personas tan bien como se hace con animales. Cómo analiza la humanidad y cómo eso lo traslada y lo pone bueno, lo muestra a través de la idiosincrasia de determinados animales, que das por supuesto que, bueno, pues que los conejos pues son más asustadizos, que los lobos pues son bestias feroces. Pero aquí le da un giro más y no he dejado de tener la sensación de estar leyendo un Harry Potter hormonado en muchos sentidos. Hormonado. Sí, porque es como todo es una historia de instituto, pero con otro tinte. O sea, toda la organización interna hace que no sea una historia de instituto habitual, porque el hecho de haber herbívoros y carnívoros y tener toda una organización para poder relacionarse entre ellos lo hace muy muy interesante. O sea, me ha sorprendido muy gratamente, no lo esperaba. Bueno, hay cosas que me sorprendían en cuanto a la composición de páginas, que está todo como encima, no hay calles y avenidas entre viñetas, pero también porque hay viñetas que tienen el borde muy gordo y no acabo de entender muy bien cuál es el porqué. Bueno, supongo que para darle importancia a la viñeta y que se te vaya la mirada ahí. Supongo, pero al principio me sentía incómodo con esa manera de narrar. Pero Ya, bueno, ya. este es Beastars. Dame un segundo. ¿Te ha gustado Beastars a ti? Me gusta más mi mano. Sí, ya te quieres ir. Mira, ya está. El momento agitación. ¿Y qué? ¿Vamos a por el segundo? El siguiente manga es Summertime Render. La sinopsis de este manga es complicado haceros ahora una review para no fastidiaros el argumento, pero es un manga como de misterio y bueno, te cuenta la historia de su protagonista, que se llama Shinpei, que vuelve a su pueblo natal al entierro de una amiga. Él va viendo cosas y tal y llega un momento en el que piensa que bueno, que no fue un accidente la muerte de su amiga, sino que hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Y de repente empiezan a pasar unas cosas, es que es muy difícil no soltar spoilers, ¿eh? O sea, me puedo ceñir a lo que pone en la sinopsis. Veo también ciertas miradas y ciertas expresiones en una niña, por ejemplo, que no le resulta. Ya está, ahí puedes leer. Exacto, es que es muy complicado. No, a ver, mira, no vamos a decir nada que no esté en la sinopsis, pero es que es importante para la trama. Shinpei tratará de resolver el enigma, que resulta ser mucho más peligroso de lo esperado, y sin saber cómo, entra en un bucle temporal que le obliga a usar toda su astucia para avanzar en la investigación y no morir en el intento. Está en la sinopsis, no es spoiler. Pero hay una cosa que me gusta mucho en este manga, que es cómo vas reviviendo algunos momentos que han pasado y te los vuelven a poner para que tú, a medida que vas avanzando te vas fijando en pequeños detalles que ya habían pasado, ¿no? O sea, esto es algo que me gusta mucho. No sé si habéis visto, es una comparación un poco extraña, pero no sé si habéis visto El prisionero de Azkaban, que pasa, hay una escena, la escena del giratiempo, en la que te mola mucho el fijarte en detalles que han pasado antes y atar cabos y decir, ¿sabes? Pues así, pero con misterio, ¿no? Y con un supuesto asesinato. Y de dibujo es un estilo que, bueno, está bastante guay, es un estilo bastante, bueno, te diría que actual o un poco del rollo de los 2000, ¿no? El típico, a ver... Hay una tendencia ahí, o sea, hay un se nota un estilo poco claro. el estilo.
esto está hecho con pincel y eso son cosas que molan mucho, ¿no? Dentro de este estilo que a lo mejor no se usa tanto el pincel, se usa una línea más finita. Es lo que tú dices, o sea, es una tendencia, o sea, está marcado en una tendencia. De hecho, yo he cogido como referencia a Kaori Ozaki, que a mí me gusta mucho esta autora, la cual su estilo me encanta. Es que podría encajar directamente con el dibujo de Summertime Render. Sí. O sea, está muy, muy ahí. He tenido la sensación de estar leyendo una historia dibujada por Kaori Ozaki, pero no. ¿Seguiría leyendo esta historia? Bueno, después del primer tomo seguiría, pero... Yo también. Antes seguiría Vistas. Beastars. Eso. Vamos con el siguiente. Dale. Signos de afecto. Este es un manga que no me compraría habitualmente. O sea, yo lo veo así en la librería, lo ojearía, pero no saldría de mí. Ay, mira, sí, lo quiero leer. Y ahora que me he leído el primer tomo, lo quiero leer. Es de Arechi, este manga. Es de Arechi. Es una historia de una chica sorda que se enamora de un chico muy viajero que sabe muchos idiomas, pero no sabe el idioma de los signos. El dibujo es muy bonito, o sea, no... Es muy bonito. Es el Mermelade Boy que hacía tiempo que no leía. Es la sensación que he tenido. No es a Silent Boys, no tiene ese componente dramático, sino que todo es mucho más light, más yaguaracay, más blandito. Todo es como mucho más blandito. Es entrañable. O sea, me he sorprendido a mí mismo con que me gustara. Tiene unos tratamientos de la imagen muy, muy, muy sensibles, como tú dices, y eso me puede venir muy bien a la hora de referenciarme, porque si hago otra cosa que yo sí que hago mucho, que no sea leer mangas, es ojearlos muchísimo, aunque no me los lea, y pillar referencias de ello. Si os gustan las historias blanditas, con encanto, con personajes tiernos y con este toque, con este acercamiento al mundo del lenguaje de los signos, es una buena obra, o sea, es un descubrimiento. Si os gustan Marmalade Boy, historias tipo Carecano, esta es vuestra obra. La cuarta obra es... A ver la pronunciación, también. Goodbye My Rose Garden. Oh my god. Entiendo que es un yuri. Sí, es un GL. Es un Girls Love. Hay muchas cosas que me han sorprendido de esta obra. Sí, a mí también. No sé en tu caso, pero ha sido el primer GL que yo me he leído. Es de la editorial Arechi también esta, en concreto. Cuenta una historia que es curiosa, la historia que cuenta, porque cuenta la historia de una joven japonesa que viaja a Inglaterra, que además estamos hablando del 1900 más o menos, ¿no? Nos situamos en la Inglaterra del 1900 y una joven japonesa ha viajado a Inglaterra, lo cual ya es raro de narices, pero bueno, que la mueve como la inquietud de aprender de un escritor, Viktor Franks. Pues en Inglaterra la cosa está difícil y acaba en casa de una aristócrata, de una señora bien, bueno, una chica bien, y bueno, pues es la historia de estas dos chicas, la doncella y la señora, pero empieza con una escena bastante curiosa, que es que la señora, Alice, le pide que la mate, y entonces volvemos hacia atrás y explica pues la historia, ¿no? De cómo se conocen y de cómo acaban, bueno, cómo acaba trabajando para ella y tal. También muy marcado en una línea contemporánea de dibujo, muy bonito. Quizás menos reconocible que otros autores, pero funciona bien. Cosas interesantes de esta obra. O sea, es una obra muy pensada para tratar el tema de la sexualidad, no simplemente regodearse la relación entre ellas dos, sino en los conflictos. El amor por los libros es una parte esencial de la historia, y hasta el punto de esto, de que lo que os he enseñado, la cubierta es totalmente diferente y es del autor de la que es fan. Estas cositas a nosotros nos encantan. La chica japonesa. Hay una cosa que me ha flipado, y es que los globos de texto no tienen rabillo. Me ha hecho gracia que te hubieras dado cuenta de eso, porque a mí me sorprendió mucho también. Es que he estado todo el rato durante la lectura pensando, concéntrate a ver si está tan mal hecho que no consigues saber quién está diciendo cada cosa. Y me ha maravillado, porque aunque los globos de texto no tienen rabillo, hay alguno que sí, pero... Yo creo que he contado 2 o 3, Exacto, muy poquito. Sabes constantemente quién está diciendo qué.
¿Y quién está pensando qué? Que es una obra en la que están pensando todo el rato. No, eso es muy interesante. Me ha gustado mucho sí. Edward, el personaje de Edward, me gusta muchísimo. Ujú. No sé por qué, pero creo que va a evolucionar y que va a sorprender en la historia. Edward es el prometido. El prometido de Alice. Ya. Yo es que durante todo el primer tomo he tenido como muchos altibajos con este personaje de decir... o sea... Creo sí, que es el personaje sí, más sí. interesante. Me la leeré porque son 3 tomos. Si me dijerais son 22 tomos, esta languidez me cansaría un poco. Luego hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho de este manga, y es que a veces en los mangas japoneses que tratan de personas de Occidente, se reconocen muchísimas gesticulaciones típicas de Japón. Y claro, a mí eso a veces me saca un poquito de la historia, ¿no? Yo qué sé, ver a un personaje que se supone que es pues europeo, americano, de donde sea, que hace una reverencia o que coloca las manos de ciertas maneras o hace gestos, diferentes gestos que son muy típicos japoneses, a mí me saca un poquito de la historia. Pero en este, en concreto, está muy bien hecho, porque la que tiene esos gestos es la protagonista, que es la chica que viene de Japón. Pero el resto de personajes no tienen esos gestos. Y eso es muy... a mí, yo eso lo valoro mucho, porque en otros mangas me ha pasado y me ha sacado de la historia. Entonces eso está muy bien. Está hecho como tiene que hacerse. Correcto. Esta la presento yo porque esta me ha molado... Bueno, me ha molado y a la vez... Pienso en si tiene un público muy de nicho. Pero bueno, si vosotros la leéis o la conocéis, ya me diréis. La siguiente se trata de Blue Period. Es la historia de Yatora Yaguchi, que es un estudiante de instituto. Es el típico macarrilla, aunque le va bien en las notas, que está en el punto en el que tiene que decidir hacia dónde va a ir su vida. Y de repente descubre el arte, digamos, ¿no? Descubre el club de arte de su instituto. Y además descubre que le gusta se le da bien dibujar, o bueno, es algo que le gusta como afición, pero le lleva a plantearse si podría dedicarse a esto. Entonces, a mí, que soy dibujante, me ha tocado ciertas partes en concreto, ¿no? O sea, leyéndomelo me he trasladado a cuando yo estudiaba ilustración y a las clases que daba de ilustración, de dibujo artístico, y es básicamente es un libro de cómo dibujar. Bueno, te hablan de las armonías de color, te hablan de las herramientas, y además lo ponen de una manera como muy, muy escalonada. No sé si a ti te ha pasado al leerlo. Llega un punto en el que hay demasiados datos. Entonces, por eso digo que yo no sé si a una persona que no se quiera dedicar al dibujo o que no esté tan interesada por el dibujo, aunque creo que yo si te lo compras es porque probablemente te interese, le vaya a parecer demasiado, ¿no? Sí, yo he tenido las sensaciones a veces de estar leyendo un libro de texto. Pero sí que hay algo que impregna toda la obra que me gusta muchísimo. Es que la obra para mí no va de dibujar. O sea, es una obra que muestra el amor al arte. Uh-huh. Y explica cómo el protagonista, que es un macarrilla pero muy aplicado, que podría hacer cualquier carrera, que es cuarto de su instituto, se enamora del arte. Uh-huh. Y hay una escena muy bonita al principio, cuando conoce a una de las compañeras que le dice: qué bonita tu obra, o sea, tú fuiste quien pintó esto, tienes mucho talento. Y ella le dice: no, bueno, no es que tengo talento, es que en parte es sencillo y tal. Y yo en ese momento pensé, ya está, el típico complejo de impostor. Pues luego dice, además, tampoco me digas que tengo talento porque parece que no me haya costado hacerlo. Y lleva mucho trabajo. Y ahí fue cuando dije como... ¿Sabes? Hay muchas cosas muy bien hechas. Que son cosas que hablamos mucho nosotros aquí en los directos, ¿no? De decir lo del talento, ¿no? Porque es trabajarlo y tal, no sé qué. El periodo azul, además, es una época de muchos autores en los que los azules priman en las composiciones y tiene muchas cosas interesantes que explican cómo alguien se enamora del arte. Solo por eso ya merece la pena la lectura. Y hay una cosa muy curiosa que sí que me ha gustado mucho mientras me lo iba leyendo. Si bien la obra quizás peca un poco de tener demasiadas notas de traducción, de referencias de universidades, sobre todo eso, de referencias de universidades o de artistas y tal. Lo que sí que hace es que utilizan obras de probablemente sean estudiantes de Bellas Artes, porque aquí, fíjate,
Aquí pone el nombre de la persona que ha hecho este dibujo de aquí. Pero es que lo hacen durante todo el manga. Vas viendo, a ver si encuentro alguno más. Eso es casi una galería de arte, Claro, el propio y manga. eso me ha gustado mucho. Es un slice of life ¿Sí? de la vida de un artista o el camino de un artista. Sí, sí, o sea, si te No tira tanto hacia un shonen como no, sería Bakuman. exacto. Tiene tintes y el dibujo es 100% shonen y muy, muy moderno, pero de momento, al menos en el primer tomo, es como muy introspectivo sin serlo, que eso también me ha sorprendido. O sea, es como que va tomando decisiones porque su corazón le lleva hacia ahí. Bueno, pues estas han sido las 5 obras que nos ha enviado Umaru. Nosotros por nuestra parte le hemos enviado 5 obras a ella para que también nos cuente qué le han parecido y os dejaremos el enlace a su vídeo y a todas sus redes sociales en la descripción. Nada, agradecer a Umaru el que nos haya hecho partícipes de este intercambio de mangas y tengo muchísimas ganas de saber qué le han parecido las 5 obras que le hemos enviado. Y yo por mi parte también quiero darle las gracias a Pablares por habernos dejado usar su música en este vídeo. Y sin más, nos vemos por los directos o por los eventos donde podáis venir a nuestras firmas. Así que muchas gracias y que vaya muy bien.